A ver. Ya. Creo que me pueden responder si es que arriba a la izquierda les sale un puntito rojo, porque eso significa que está empezando a grabar. Sí, está grabando. Ya, bacán. Ya miren, Sí. bacán. Les voy a pedir que, porfa, puedan tratar de ponerse en mute, a menos de que me quieran hacer una pregunta, no hay problema. Pero es por si, para que no hayan ruido, por si estoy explicando algo, o están con música, no sé. Y, ¿cómo se llama esto? Después de que yo les pase la materia, la idea es que ahí yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan realizar los ejercicios. Yo voy a realizar un par de ejercicios que son, a mi perspectiva, como más difíciles para que empiecen a cachar más o menos cómo son. Y también explicar un poco de los ejercicios con respecto a cada una por sí sola, ambas juntas. Esas, las preguntas que están al final de los ejercicios, esas quizás son muy medio engorrosas, pero las quiero explicar. Y también en ese tiempo que les voy a dar un poco para que hagan el ejercicio, también me pueden hacer dudas sobre la guía de la clase pasada. La idea es que principalmente me hagan las dudas durante la semana para que así no tenga que ocupar tiempo de la clase para la guía que ya pasamos. Y eso, ya, partamos. ¿Alguien tiene una duda respecto a hoy día? Díganla nomás. Ya. El conjunto de racionales, Q, son todos los números que pueden ser expresados como una razón o división entre dos números enteros. Formalmente, ya ahí sale la descripción matemática, en que Q, sea el conjunto de racionales, es A dividido por B, con A perteneciente a los enteros. Acuérdense que a ver, voy a escribir. Que los enteros se escriben como Z, generalmente así. Si se refieren a los enteros positivos o negativos, le van a poner un más o le van a poner un menos. Y lo mismo pasa con los naturales. Acuérdense que los enteros son todos los enteros positivos, negativos y el cero, si es que no aparece ningún signo arriba. Y los naturales son todos los enteros positivos sin contar el cero. Los cardinales son los que cuentan el cero, son los naturales más el cero. Entonces, aquí nos dicen que los racionales, o sea, Q, están descritos de esta manera, pero B tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque si no, esta fracción se nos indetermina y no va a ser un racional. Quédense con que el B no tiene que ser igual a cero, solamente con eso. Entonces aquí nos ponen ejemplo. Nos dicen, aquí hay, voy a borrar lo que escribí ahí. ¿Cómo no? Ahí está. Nos ponen los ejemplos. Estos son todos números racionales. ¿Por qué? Porque se pueden describir como números enteros o fracciones de números enteros. Tienen el menos 2, son positivos y negativos. Menos 2, menos 8 dividido en 5, menos 1. En el fondo son puros, pueden haber números decimales, pero si es que son decimales tienen que en fracción ser enteros. Eso es lo importante. Si se tiene un número de la forma A dividido en B, con A y B pertenecientes a los enteros positivos, por eso tiene un más, entonces A se conoce como numerador, mientras que B es el denominador. Esto tienen que aprendérselo de memoria, escríbanlo en un post-it, en una hoja. El numerador siempre es la parte que está arriba de la fracción y el denominador es la parte de abajo. Si B, siendo A y B enteros, o sea, positivos enteros, si B, o sea, el denominador, es mayor que el numerador, entonces la fracción se denomina propia. Y si el numerador es mayor que el denominador, entonces impropia. Entonces, quédense con esto. Si es que son positivos enteros, entonces vamos a decir que la fracción es impropia porque es mayor a 1. Aquí lo pueden ver de la siguiente manera. Si es que A es mayor a B, significa que esto va a ser mayor a 1, porque si es que lo divido, porque acuérdense que cuando simplificábamos, por ejemplo, teníamos 10 y 2, y nosotros simplificábamos arriba y abajo dividiendo por el mismo número. Por ejemplo, dividamos por 2, dividido por 2, dividido por 2. Entonces esto nos daba 5 dividido en 1. Entonces, si lo ven de esta manera, 5 es mayor que 1. Entonces, es una fracción impropia, porque esta fracción es mayor que 1. Y si es que es menor que 1, la vamos a llamar propia. Seguimos, entonces. Un ejemplo. 8 dividido 7 es una fracción impropia, ya que el numerador, 8, es mayor al denominador, 7. Es decir, esta fracción es impropia porque es mayor a 1. El numerador es mayor al denominador. Los números enteros, que se representa como z, son un subconjunto de los racionales q,
ya que todo entero a puede ser escrito como a dividido en 1. Bueno, eso ya lo saben. Si tienen duda, interrúmpanme nomás. Segundo, orden. Al comparar números enteros entre sí, es fácil saber qué número es mayor. Por ejemplo, 7 es mayor a 3 o menos 5 es menor a menos 1. Cuando tenemos los negativos, acuérdense de esa regla que hicimos en la clase pasada, en que mientras más a la izquierda esté un número, significa que es más negativo, y más a la derecha significa que es más positivo. Entonces, ahí uno puede ver más fácil como cuál es mayor o menor. Sin embargo, nos resulta trivial comparar fracciones. ¿Qué es mayor, 12 partido en 17 o 3 partido en 4? Para contestar este tipo de preguntas se distinguen tres casos diferentes. Eh, 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 Tres casos diferentes. Algo que tienen que tener en cuenta: los racionales con igual denominador se ordenan de la misma manera que los numeradores. Es decir, si 2 es menor a 3, entonces 2 dividido por 5 es menor a 3 dividido por 5. Esto da lo mismo el denominador, siempre que sean iguales. Entonces, vamos a ver los tres tipos. Tenemos estos números que nos entregan y nos dicen que tenemos que ordenarlos de menor a mayor, es decir, de forma creciente. Primera solución. Como los números tienen el mismo denominador, entonces los ordenamos según el numerador que tienen, que era lo que les decía aquí. Entonces, si nos vamos fijando, los podemos ordenar de la misma manera, fijándonos solamente en el numerador y después los ponemos como fracción. Ese es el primer caso, cuando los racionales tienen un igual denominador pero distintos numeradores. Segundo caso, racionales con igual numerador. Se ordenan de forma inversa a sus denominadores. Es decir, si el numerador 5 es menor a 17 y están puestos como denominadores y sus numeradores son iguales, entonces va a ser al revés. Como 5 es menor a 17, entonces 2 dividido en 5 va a ser mayor que 2 dividido en 7. Aquí nos ponen un ejemplo de nuevo: ordenar de menor a mayor creciente los siguientes números. Nos dan estos números y nos dicen, como los números tienen el mismo numerador, todos tienen 12, entonces los ordenamos según el denominador. Primero, fijémonos en esto. Aquí tenemos un número negativo. Entonces, como sabemos que este es el número único negativo y los otros son positivos, tenemos que al tiro ponerlo como número como menor número de los que nos dieron. Entonces, si nos fijamos en los denominadores, tenemos que 6 es mayor que 4, mayor que 3 y mayor que 2. Sin embargo, como la fracción, lo que les decía, que tiene el denominador 4, es negativa, entonces será la menor. Aquí se dan cuenta que es lo mismo que yo ponga un numerador encima a cada uno de estos y doy vuelta a los Pacman, estas desigualdades. Entonces nos quedaría 6, 4, 3, 2, pero como el que tiene denominador 4 es negativo, lo tiro para el final, entonces me queda 4, 6, 3, 2. 4, 6, 3, 2. Siguiente. Racionales con distinto numerador y denominador. En este caso existen tres alternativas. Primero, amplificar las fracciones para igualar los denominadores y llegar hacia el primer caso. 2, amplificar las fracciones para igualar los numeradores y llegar hacia el segundo caso, que era lo que les decía, los dos que les acabo de mencionar. O el tercer caso, que es el distinto, que es multiplicar las fracciones de forma cruzada, es decir, el número de uno con el denominador de otro, y comparar los números racionales que resultan. Entonces, aquí ¿cómo lo vemos? Acá tenemos que buscar el número mayor entre estas dos fracciones. Entonces nos dicen, ya, vamos a aplicar la primera alternativa. Tiene denominador distinto y numerador distinto. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a partir igualando el denominador. Acuérdense de la clase pasada que yo les dije cómo sacar el mínimo común múltiplo, y acá lo tienen que sacar. Entonces, mínimo común múltiplo. Acuérdense que teníamos que hacer una tablita así. Me quedó muy feo. Así. 5. Voy a cerrar un poquito el chat que me molesta. Si tienen duda, por favor, sáquense el mute. Entonces nosotros lo que hacíamos era, a este lado de la tabla íbamos a poner los números que dividían cualquiera de estos. Entonces, por ejemplo, yo sé que 2 divide el 4, entonces pongo 2, este se divide en 2, y como 5 no es divisible por 2, queda igual. Después hago lo mismo. 2, me queda 1, 5, y ahora solamente me queda el 5, y me queda un 1. Entonces, cuando ya al final de la tabla quedan estos dos números, que son unos, tengo que hacer la multiplicación de los que están a la derecha. 2 por 2 por 5 nos va a dar 20. Entonces, tenemos que llegar a que el denominador sea 20. Tenemos esta fracción que es 3 cuartos. ¿Cómo hago que llegue a 20 el denominador? 4 tiene que multiplicarse por 5.
pero si multiplicamos por 5 arriba y abajo, es lo mismo que multiplicar por 1, porque esta fracción en el fondo está amplificada por 5. Solamente estamos cambiando la interpretación de este número, pero el número es el mismo. Entonces multiplicamos por arriba por 5 y abajo por 5, entonces nos queda 15 partido en 20. Y acá hacemos lo mismo. 7 dividido en 5. 5 por cuánto me da 20? Por 4. Entonces multiplico 4 por arriba y por abajo y me queda 7 por 4, 28, 5 por 4 es 20. Entonces, como llegamos al primer caso, que era lo que les decía, cuando tienen igual denominador, solamente nos fijamos en el numerador. Entonces, como el numerador es menor que este, entonces esta fracción es menor que esta. Se llega al primer caso, se compara el numerador y dice, ya, este proceso permite cambiar el numerador. Ya, entonces era lo que les decía antes, que tienen que buscar el mínimo común múltiplo y hacer esta operación para dejarlos con el mismo denominador y después puedan comparar de manera más fácil. Alternativa 2. Esta vez se igualan los numeradores. Se tiene que el mínimo común múltiplo, ya miren, acá es lo mismo que lo que les hice antes, pero el mínimo común múltiplo no tiene que ser entre los denominadores, sino que entre los numeradores, que son el número que está arriba de la fracción. Acuérdense de eso, numerador, denominador. Entonces vamos a hacer lo mismo. Si hacemos la tablita, tenemos estos dos números. Si hacemos la tablita, el mínimo común múltiplo entre 3 y el 7 nos va a dar que va a ser 21. Entonces, tengo 3 cuartos. 3 por cuánto me da el 21 por 7. Entonces multiplico por 7 arriba y abajo. 3 por 7, 21, y 4 por 7, 28. Y lo mismo con el otro. 7 por cuánto me va a dar 21 por 3. Multiplico por 3 arriba y multiplico por 3 abajo. Me va a dar 21 partido por 15. Entonces, teniendo igual numerador, lo puedo comparar por denominador. Y como yo sé que como 28 es mayor que 15, y si nos fijamos en la diferencia en el denominador es al revés, entonces nos va a dar que 3 cuartos es menor a 7 quintos. A ver, alguien habló por el chat, parece. Ah, sorry. ¿En qué parte te quedaste pegada? Sorry. Desde 15, creo que menor a 28. Ahí me quedé, ahí. ¿Acá? Sí, justo ahí. Pero entendiste lo que hice antes, ¿verdad? Lo de más arriba sí lo entendí. Ya, o sea, de la Pero más abajo, no, ahí me desde la perdí. alternativa 2 para abajo. ¿Dailin? Desde la alternativa 2 para abajo Sí. Ya, perfecto. Ya lo repito. Sí. Antes lo que hicimos es sacar mínimo como un múltiplo entre denominadores y multiplicábamos, encontramos que mínimo como un múltiplo entre 4 y 5 acá era 20, entonces teníamos que multiplicar por un número tal que el denominador nos diera el mínimo como un múltiplo, que era 20. Entonces multiplicábamos por abajo y por arriba. Aquí es lo mismo, pero no nos fijamos en el denominador, sino en los numeradores. Tenemos que hacer, voy a hacerlo de nuevo, tenemos que hacer la tablita. Tenemos 3 cuartos y 7 quintos. Y ahora necesitamos el mínimo como un múltiplo entre el 3 y el 7. Haciendo la tablita, a ver, haciendo la tablita, la voy a hacer aquí a este costado. 3, 7. Tenemos que 3 divide 3, 1, nos quedan 7. Hacemos lo mismo, 7, y nos quedan 1. Entonces tenemos que 3 por 7 va a ser nuestro mínimo común múltiplo, que es 21. Entonces vamos a hacer lo mismo que antes, pero tenemos que fijarnos en el numerador. ¿Qué número, 3 por qué número me va a dar 21? Va a ser por 7, entonces multiplico por 7 arriba y abajo. 3 por 7 me va a dar 21 y 4 por 7, 28. Después hago lo mismo, pero con el otro número que era 7 quintos. 7 por cuánto me va a dar 21? Por 3. Entonces multiplico 3 arriba y abajo, que me va a dar 21 dividido en 15. Entonces, yo ya teniendo estos números, puedo comparar. Si me fijo, ya tienen igual numerador, que era el 21, el mínimo como múltiplo entre el 3 y 7. Y ahora tienen denominadores distintos, entonces yo los puedo comparar. ¿Por qué? Porque tengo igual la alternativa que les dije anteriormente, pero acá ocupamos la multiplicación para dejarlos de esta manera la fracción. Entonces, nos fijamos en los denominadores. Este es 28 y este es 15. Y sabemos que 28 es mayor a 15. Entonces, como siguiendo la regla anterior que les dije, la fracción que tiene el número más grande es más pequeña que el otro. Entonces, 28, ¿a qué fracción pertenecía? Era a la de 3 cuartos, y la que tiene denominador de 15
es la misma que la fracción de 7 quintos. Entonces, como 15 es menor a 28, entonces 7 quintos es mayor que 3 cuartos. Cualquier duda, avísenme, por favor. Ya. Y la alternativa 3 es el último método es el método de la multiplicación cruzada. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ocupar las mismas fracciones que de antes. Tengo 3 cuartos y tengo 7 quintos. Entonces, yo lo que hago, ¿qué es? Multiplicar 3 por 5 y 4 por 7. ¿Esto qué me va a dar? 3 por 5 me da 15 y tenemos que 4 por 7 nos va a dar 28. ¿Ven? Es cruzado, es así, una multiplicación cruzada. Yo llevo el de abajo del 7, lo llevo al 3 y el de abajo del 3 lo llevo al 7. Entonces, me queda 15 y 28. Y yo sabiendo esto, veo que 15 es menor a 28. Entonces, eso significa que es de esta manera. ¿Lo ven? 15 es menor a 28. Y esto ocurre lo mismo acá. 3 cuartos es menor que 7 quintos. Entonces, si aplican este método, llevando el denominador de un lado hacia el otro, multiplicándolo, y aquí lo mismo, nos van a dar estos números y esta diferencia es la misma que existe entre estas fracciones. ¿Ya? Eh, Claro, aquí hacen la multiplicación cruzada, lo que les decía, y ahí los comparan. Al utilizar este método con una fracción negativa, el signo negativo se queda con el numerador correspondiente. Es decir, que si en vez de haber sido 3 cuartos y 7 quintos, yo les ponía menos 3 cuartos y 7 quintos, esto habría quedado así, menos 15 y 28. Entonces hubiera sido lo mismo, como menos 15 es menor a 28, entonces esto es menor a esto. Y en el caso de que hubiera sido menos 7 quintos, entonces se tiene que quedar a este lado, menos 28. Pero aquí 15 es mayor a 28, entonces aquí nos hubiera dado que 15 es mayor a menos 28, entonces 3 cuartos hubiera sido mayor que menos 7 quintos. Si alguien tiene duda, pregúnteme nomás, si estoy avanzando muy rápido, cualquier cosa. Ya. Por ejemplo, para saber, aquí ocupan lo mismo, pero en vez de que solamente tenga uno negativo, es que ponen dos negativos. Tenemos menos 12 quintos y menos 3 medios. Se multiplica cruzado, conservando el signo con el numerador. Es decir, 2 por menos 24 y 5 por 3. 2 por menos 12 les va a dar menos 24 y menos 5 5 por menos 3 les va a dar menos 15. Y como sabemos que menos 24 es menor a menos 15, entonces sabemos que este es menor a esto, que es lo que dicen aquí. Siguiente. Operaciones. Para sumar o restar dos fracciones, estas deben tener igual denominador. Para ello se amplifican, buscando llegar a un denominador común, y luego se efectúa la suma o la resta de los numeradores, que funciona de esta manera. En el fondo es lo mismo que yo les dije antes. Les recuerdo. Yo les dije que una forma de poder comparar números era que, por ejemplo, yo tengo 3 cuartos y 7 quintos. Y había una en la cual yo me fijaba que buscaba el mínimo como un múltiplo entre los denominadores, que aquí es 3 y 7. 3, esto me va a dar 1, el 7 baja igual porque no es múltiplo, o sea, no es múltiplo. Pongo el 7, 1. Entonces, estos números los tengo que multiplicar, que van a dar 21. Perdón, era entre 4 y 5. Me confundí. Entre 4 y 5. 3 cuartos y 7 quintos. Si yo lo divido por 4, esto me va a dar 1, esto me va a dar 1. Esto tienen que ser, perdón, tienen que ser números primos los que estén a la derecha. 2, esto me va a dar 2, 5, 2 de nuevo, 1, 5, 5. Esto me va a dar 1. Entonces tengo que multiplicar estos. 5 por 2 me va a dar 20. Entonces yo veía, abajo, 4 por cuánto me va a dar, ¿cómo se llama esto? 20. 3 por 4 tiene que multiplicarse por 5. Y esto me va a dar 15 dividido en 20. Y después tengo que hacer lo mismo con 7 quintos. Y en el fondo, esto es lo mismo que están haciendo acá. O sea, vimos que el mínimo como un múltiplo, en este caso, era un múltiplo de los denominadores.
Y esto es lo mismo que están haciendo acá. Aquí hacen una multiplicación de los denominadores para esta suma o resta, crean la fracción, los dejan abajo la multiplicación y después hacen una suma. ¿Cómo es la suma? A tiene que ser multiplicado por D, que en este caso sería 3 por 5. A ver, sí, 3 por 5, y en el otro, que es 7 quintos, yo lo tengo que multiplicar por 4 para que me dé 20. 28 dividido en 20. Entonces yo aquí multipliqué los denominadores. Este es mi A dividido en B, y este es mi C, y este es mi A, perdón, dividido en B, y este es mi C dividido por D. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Acá multiplicaron los números entre sí. Son 4 y 5. Entonces, 4 por 5, yo lo multiplico y me queda 15. Ay, es que tengo lleno aquí de números. Ahí tengo. Entonces esto me va a dar 15 dividido en 20. Y el otro me dio 28 dividido en 20. Esto es lo mismo decir 15 más 28 dividido por 20. ¿Ven? ¿Lo ven? Es lo mismo. Quizá aquí se ve más gráfico. Esto quizá pueden aprendérselo de memoria. Esta es la forma de sacar el mínimo común múltiplo, pero esta es la forma más rápida de poder hacer la suma o resta. ¿Ya? Ojalá lo anoten en un cuaderno, porque es importante tenerlo. ¿Dudas? ¿Cualquiera? Asumo que no hay dudas. Entonces, vemos el primer ejemplo. Resolver esta suma, 3 cuartos más 5 sextos menos 2 tercios menos 1 dividido por 3. En primer lugar se realiza el cambio de signos y luego se desarrolla buscando el mínimo común múltiplo entre denominadores de las fracciones. Entonces, tenemos que 3 cuartos, lo bajamos, 5 sextos menos 2 tercios. Acá tenemos un menos y un menos, y acuérdense que por propiedad, menos por menos es más, entonces nos queda más un tercio. Después, suman estos dos porque tienen el mismo denominador. Entonces nos queda menos 2 más 1, que eso es igual a menos un tercio. Estos los bajan dejándolos iguales. Después, tenemos 4, 6 y 3. Entonces nosotros si hacemos ¿cómo se llama esto? Buscamos el mínimo común múltiplo con la tablita, vamos a ver que nuestro mínimo común múltiplo va a ser 12. Entonces, ¿cómo hago esto? Nos va a quedar que 3 por cuánto me va a dar 12, o sea, 4 por... Lo voy a escribir, lo voy a dibujar mejor, para que quede más claro. Tenemos 4, 6 y 3. Lo divido por 2, esto me queda 2, 3, 3. Divido por 2 de nuevo, 1, 3, 3. Divido por 3, 1, 1. Entonces, la multiplicación de esto es 12, que es nuestro mínimo común múltiplo. ¿Ya lo ven? Entonces, yo tengo 3 cuartos. 3 cuartos. 4, no me fijo en el denominador. 4 por cuánto me da 12? Por 3. Multiplico por 3 arriba y abajo. Me va a dar 9 partido por 12. 9 dividido por 12. Y hago lo mismo con todos. 6 por cuánto me va a dar 12? Por 2. Entonces tengo que multiplicar abajo y arriba por 2. Arriba me queda 10 y abajo me queda 12. Igual denominador, y acá lo mismo. 3 por cuánto me va a dar 12? Por 4. Multiplico por 4 arriba y abajo y me queda así. Después simplemente resuelvo esta suma y me va a dar 15 doceavos. Pero esta fracción, si se dan cuenta, es divisible por 3 arriba y abajo. Es decir, yo puedo dejar expresado, es el mismo número, pero la simplificación, que es el número más pequeño en que yo puedo representar esta fracción, yo la puedo dividir por 3 arriba y abajo, y esto me va a dar 15 dividido por 3 es 5, 12 dividido por 3 es 4. Y este es el mismo número, pero la simplificación. Para multiplicar dos fracciones, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. En el caso de dividir, ya miren, acá esto es mucho más fácil. La multiplicación entre fracciones es solamente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Así de fácil, sencillo. En cambio, la división es lo mismo, pero solamente hay que dar vuelta el número que está a la derecha. Entonces, si tengo A dividido por B dividido por C dividido en D, es lo mismo que A dividido por B por D dividido por C. ¿Ven? Bien fácil. Esto tienen que aprendérselo, tienen que saberlo. Entonces resolvemos esto.
4 dividido por 7 por 21 dividido en 2. Entonces, aquí ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. Lo podemos hacer de la manera que les dije, que tienen que multiplicar 4 por 21 y 7 por 2, o lo podemos hacer de la siguiente. Acuérdense que yo antes simplifiqué una fracción. 4 dividido por 7 por 21 dividido por 2. Y esta fracción, esto es lo mismo a decir 4 por 21 dividido por 7 por 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo simplificar por esto? Simplificar significa que divido por un número entero arriba y abajo. O sea, divido por el mismo número arriba y abajo. Eso significa simplificar. Y esto yo lo puedo simplificar de la siguiente manera para no tener que hacer esta multiplicación que pueden ser grandes. Si se fijan, 4 es múltiplo de 2. Entonces yo puedo dividir por 2 arriba y abajo. Y eso me va a dar 2 por 21 dividido por 7 por 1. ¿Ya? Me va a dar esto. Y 21 es múltiplo de 7 también. Entonces puedo dividir de nuevo por 7. Si divido arriba por 7 y divido abajo por 7, me va a quedar 2 por 7 por ¿cuánto me da 21? Por 3. 7 dividido en 7 me va a dar 1 por 1. Y esto es igual a 6 dividido en 1, que es igual a 6. Que es el mismo resultado que tienen acá. Miren, acá hicieron lo que como la forma típica, que es multiplicar el numerador con numerador y denominador con denominador. Pero con esta forma es más rápido, porque en el fondo yo ya simplifiqué todo y no tuve que hacer multiplicación, solo tuve que dividir. La única multiplicación que hice fue 2 por 3. Entonces ahí tienen que fijarse si es que se les da este caso. Si no aparece que los números de arriba puedan ser múltiplos con los de abajo, entonces no pueden aplicar esto y tienen que ocupar esto. Perdón. A por B dividido por C por D. Ya voy a borrar esto. Ya. Y acá hicieron lo mismo. Acá hicieron una división. Como sabemos que la división, el número de la derecha, la fracción de la derecha tiene que darse vuelta, empezamos así, nos damos vuelta y nos queda así la multiplicación. Entonces después multiplican arriba con arriba y abajo con abajo. Y les dio este resultado. Que eso es igual a menos 4 dividido por 3. Va. Esto creo que está... Esto está medio malo, ¿no? A ver. Esto no está nada. Ya, no se fijen en este. Este no se fijen porque tiene el resultado a mano. Pero se entiende cómo lo hacen. Eso tengo que arreglar de la guía. 200. Las fracciones tal como se pueden juntar también se pueden separar. Es decir, la suma entre estas, ¿cómo resulta? Busco el mínimo común múltiplo, es 12. 3 por cuánto me da 12 por 4. Multiplico por 4 arriba y por abajo, me queda 16 partido en 12. Más 4 por cuánto me da 12 por 3. Multiplico 3 arriba y abajo, me queda 9 partido en 12. Y esto es igual a 25 dividido en 12, haciendo la suma. Esto también lo puedo dividir, o sea, lo puedo separar de la siguiente manera. 24 más 1, lo separo en fracciones distintas, y saben que 24 dividido en 12 es 2. Entonces me queda de esta manera. Cuando se suma un número entero con una fracción, se obtiene un número mixto, el cual se puede escribir de la siguiente manera. Entonces, si yo sumo un número entero con una fracción, yo lo puedo escribir de esta misma manera. Y el proceso para pasar de un número mixto, este número mixto, acuérdense, de un número mixto a una fracción normal, es el siguiente. Yo tengo este número mixto, y lo separo como una suma. 2 más esta fracción. Y sabemos que 2 es igual a 24 dividido en 12. Entonces puedo hacer la suma y después me queda de la siguiente manera. No muy difícil, pero tienen en memoria esto. La mayoría de las veces antes de multiplicar o dividir fracciones conviene simplificar. Era lo que les decía antes, por ejemplo, cuando hice este ejercicio de antes, que convenía mejor simplificar los números en vez de tener que hacer las multiplicaciones, porque si no se volvía un poco engorroso. Pero ahí depende de la fracción que les den. No siempre van a poder simplificar. Entonces, otro ejemplo. Dime, Saida. Tengo una duda Dime. sobre el número mixto. Ya, dime. ¿Cuál es tu ¿Se duda? hace una suma normal? Claro, es una suma, es que en el fondo el número mixto es la forma de representar la suma, ¿cachai? En el fondo, esta suma se representa de esta misma manera. ¿Ya? Pero como de fracción pasarlo a número mixto, ¿lo explica más abajo o cómo se hace eso? Mira, aquí tienen lo siguiente, 2 más 1 dividido en 12, ¿cierto? ¿Ya?
y te dicen que esto se puede representar de esta manera. Entonces, yo te puedo decir que esto, si tú lo quieres llevar a una fracción normal, es lo mismo que decir, pueden aplicar esto o más fácil. Pueden llevar este número, que es el 2, ponen 2 por el denominador que tiene la fracción con la que está pegada al número mixto, que sería 12, más más o menos el número que tenía la fracción. En este caso que es 1 y todo eso dividido por 2. Y eso me va a dar 24 más 1 dividido en 12, que es igual a 25 dividido por 12. Y puedo hacer lo mismo al revés. Teniendo 25 dividido en 12, lo separo de esta manera, y yo sé que 24 dividido en 12 es 2. O sea, el 24 es 2 por 12. Entonces, como yo ya tengo esto, puedo sacar esta fracción, las puedo separar, que me queda 2 por 12 dividido por 12, más 1 partido por 12. Y esto yo lo puedo simplificar por 1, o sea, por 12. Me queda 1, 1. Y esto es igual a 2 más 1 partido por 12. No sé si se entendió mejor así. Ya. Pero, por ejemplo, o sea, es que yo lo haría, si no supiera lo que me acaba de decir, yo dividiría el 25 y el 12. Y ahí me queda el 2 y el 1. Pero ¿y dónde puedo sacar el 12 como me lo dices tú nomás? A ver, como no te entendí tu pregunta. O sea, es que a mí lo que se me había ocurrido hacer era dividir 25 en 12. Ya, sí. O sea, entonces Esto. ya. Pero eso, y me daría 2 enteros y de resto me quedaría 1. Sí, sí, es lo mismo. Ya, Es ya. Gracias. exactamente lo mismo. Pero es una forma como más formal de escribirlo. Gracias. No, de nada. Ya. Entonces vamos al siguiente ejemplo. 4 dividido en 7 por 21 dividido en 2. Aquí lo que si se fijan van a hacer lo mismo que yo les dije antes, que en verdad a veces conviene más simplificar que realmente hacer las multiplicaciones y después resolver la fracción. Entonces, lo que hicieron acá fue que 4 lo dividieron en 2 por 2 y 21 o sea, lo pusieron como 2 por 2, que es lo mismo. Y 21 lo pusieron como 3 por 7. Entonces, teniendo todos estos números arriba y esta multiplicación abajo de denominadores, que es 7 por 2, lo simplificaron. Quitaron un 7 de arriba, dividieron por 7 abajo, perdón, dividieron este 7 con este 7, y este 2 con este 2. Entonces les queda 2 por 3 dividido por 1, que es lo mismo que 2 por 3, y 2 por 3 nos va a dar 6. Entonces, con esto se hace más rápido. Un error muy común que es el de simplificar de la siguiente manera. Que simplificar, que dividen, dicen, dividido arriba por 4, quito este 4 y quito este 4. Entonces me va a quedar 3, pero no. Cuando simplifican, lo que hacen es que están dividiendo todo el numerador por un número y el denominador por el mismo número, porque en el fondo si dividen arriba por un número y abajo por un número, sería lo mismo que dividir por 1, por decirlo así. Entonces realmente esto estaría mal. Esto si tratáramos de simplificar nos quedaría 4 más 3 dividido por 4 dividido en 1. Entonces no tiene sentido esto. Lo que hicimos antes, ¿cómo se llama esto? Que pudimos hacer aquí, antes, era porque eran multiplicaciones. Entonces yo dividía todo lo de arriba por 2, en este caso, y ¿cómo divido por 2? Solamente lo tacho y es equivalente a ponerle un 1. Y acá también lo tacho y le pongo un 1. Así que es importante que se acuerden de eso y no hagan esto. Esto está mal. Esto no es correcto, dado que se pueden simplificar fracciones con multiplicaciones, pero no con sumas y o restas. Entonces esto estaría mal en el fondo, no está bien escrito. Lo adecuado sería 4 más 3, lo separan en 4 tercios más 3 cuartos, y esto, no, pues esto, aquí donde tengo el número debería ser un 4, está malo esto. Eso debería ser un 4, ahí. Entonces lo dejan como un 1 más 3 cuartos, y si se acuerdan cómo escribíamos antes los números mixtos, queda como un entero de 3 cuartos. Ya. En el conjunto de los irracionales se representan como una I latina grande. Se encuentran todos los números cuyos decimales son infinitos y no periódicos. Es decir,
menos raíz de 5, menos raíz de 2, raíz de 3, pi, etc. Es decir, los números irracionales no se pueden escribir como una fracción de números enteros. Acuérdense que antes nosotros dijimos que los racionales se pueden escribir como fracciones de números enteros. Puede ser un número decimal, por ejemplo, 0,5 es un número decimal, pero es racional porque se puede escribir como una fracción. Se puede escribir como 1 dividido en 2. Sin embargo, los irracionales sí se pueden escribir como una fracción de números, o sea, sin embargo, sí se pueden escribir en una fracción para representar un número racional. Aquí, por ejemplo, nos dicen que 2pi dividido por pi es un número racional. Se pueden poner números irracionales en fracciones, pero en el fondo no estamos representando un número irracional. Aquí estamos representando un número racional que es 2. Porque si dividimos por pi arriba y abajo, nos queda 2 por 1 dividido por 1, que es 2. Eso. Entonces, ahí tenemos los números reales. Es la unión de los números racionales junto a los irracionales. Formalmente la unión entre Q unión I. Ya, esto tienen que saber los reales, se los voy a explicar de una manera más fácil. Los reales, están los reales y los imaginarios. Los imaginarios se representan de esta manera, como la suma de un número real más un imaginario I. Este I representa que este número es un número imaginario. Imagínenlo como una multiplicación. Que sea, entonces, los reales van a ser todos los números que ustedes conocen, pero no los I. ¿Cuáles son los I? Son las raíces de números negativos. Por ejemplo, no existe esto. A ver, es que, miren, lo de imaginarios creo que la siguiente guía se los voy a explicar mejor. Esto no está del todo bien lo que les estoy explicando ahora, pero es para que tengan una idea de entender qué es los reales, sabiendo lo que no son qué son los no reales, es decir, los imaginarios. Pues en el fondo quédense con eso. Quédense con esto, perdón. Los reales van a ser el conjunto de los irracionales, que es I, los racionales Q, y dentro de los racionales tenemos los enteros y los naturales. Tienen que saberse la nomenclatura, o sea, las notaciones de los conjuntos. Ahora, resultados de operaciones entre conjuntos son los siguientes. Q más Q, un número racional más otro racional me da otro racional. Claro, esto lo pueden hacer, lo más fácil de hacer esto, ahí se me salió el audífono. Lo más fácil de hacer esto es intentándolo, o sea, escribiéndolo. Los números racionales, acuérdense que nosotros los podemos escribir como una fracción. Pongamos A dividido por B más C dividido por D. Y esto nos va a dar, acuérdense que cuando tenemos denominadores distintos hacemos lo siguiente, multiplicación cruzada y multiplicamos los denominadores. Nos queda A por D más C por B dividido por B por D. Y esto, suponiendo que estos son números enteros, me faltó explicar eso, entonces yo sé que la multiplicación de números enteros me da enteros y la suma de números enteros me da enteros. Entonces voy a tener enteros arriba y abajo, que va a ser un número racional. Y lo mismo aplica hacia abajo. Y aquí, por ejemplo, cuando tengo un número A dividido por B, un número racional, más uno irracional, más, supongan pi, yo esto no lo puedo representar en una fracción, entonces es irracional. Y los irracionales, una suma de irracionales puede ser irracional o racional. ¿Por qué? Porque pi más, supongan, que también es un número racional. No es importante que lo sepan el valor, pero es un número irracional. No se puede representar en fracción. Eso me va a dar un número irracional. No lo puedo representar en fracción. Pero también puede ser que tenga pi más menos pi. Y menos pi también es un número irracional. Y eso me va a dar 0. Y 0 es un número racional, porque lo puedo representar en una fracción. Aquí Q por I me va a dar un irracional, a menos de que Q sea, o sea, siempre que Q sea distinto de 0. Si Q va a ser a 0, entonces esta multiplicación siempre va a dar 0 y va a ser racional. Y ahí tienen que aplicar lo mismo para el I por I. Que este I por I, el caso era el siguiente. Si tenemos I por I, nos puede dar que sea pi por E, que era lo que les decía, que es una fracción, o sea, no se puede representar en fracción. O no podemos hacer que sea pi por 1 dividido por pi. Y esto nos va a dar igual a 1. Entonces esto es un número racional. Ya.
Acuérdense que este es un número irracional, a pesar de que yo lo escribo como fracción, porque no son enteros todos arriba y abajo. El numerador y el denominador no son enteros. Este no es un entero, es un número decimal, infinito. Sea A un número real, entonces menos A es un inverso negativo, esto tienen que sabérselo. Y el número, es decir, el número que al sumárselo resulta 0. Y además, si A es distinto de 0, entonces 1 dividido por A es su inverso multiplicativo o recíproco. El número que al multiplicárselo resulta 1. Entonces, corta, inverso negativo número es el mismo número, pero con el signo cambiado. Y el inverso multiplicativo o recíproco es el mismo número, pero en el denominador, y en uno arriba. Tienen que sabérselo. Esto es lo más probable que les hagan en las primeras preguntas, que son como más rápidas, como de contenidos que de ejercitación. Entonces, negativo, inverso negativo, signo cambiado, inverso multiplicativo recíproco, teniendo el A, vamos a transformarlo en 1 dividido en A. Eso es el inverso multiplicativo o recíproco. Entonces, encontrar el inverso aditivo e inverso multiplicativo de menos 5. Fácil. Tenemos que el inverso aditivo es cambiarle el signo, perdón. Entonces nos va a dar que es 5. Que nos va a dar 5. ¿Por qué va a ser 5? Porque la suma entre menos 5 y su inverso aditivo, que es 5, nos va a dar 0. Y el inverso negativo, o sea, el inverso multiplicativo, perdón, es el número que nos va a dar este mismo, pero dado vuelta. Y como tenemos que es menos 5, nuestro inverso multiplicativo va a ser menos 1 dividido en 5. Lo mismo. Es otra manera de encontrarlo, pero es el mismo concepto. Entonces, ahora vamos a los ejercicios. ¿Alguna duda con algún contenido de los que pasé ahora? Quizá pasé muy rápido, que no quedó muy claro. Dime. Yo tengo una duda. Dime. ¿Puedes tirar un poquito más por arriba en I por I? ¿En dónde, perdón? Aquí, en I por I. Oh, no sé cuándo. Acá. Sí, es que la verdad no me quedó nada de lo que dije. Ya mira, que en el fondo esto representa la multiplicación o suma de números racionales o irracionales, ¿ya? Entonces, yo lo que te dije es que la multiplicación de dos irracionales puede ser irracional o racional, ¿ya? ¿Por qué? Tengo el primer caso. Imagínate pi por e, que son dos números irracionales. No importa el valor, pero son números irracionales. Esos números no los puedo representar en forma de fracciones. No, las fracciones con números enteros, que eso significa que sea un número racional. Entonces, esto va a ser irracional, ¿ya? El caso 2, o sea, con que haya ya un caso, yo puedo decir que el resultado puede ser irracional. Y otro caso es que, por ejemplo, yo tenga pi y lo multiplique por 1 dividido por pi. ¿Ya? Esto me va a dar 1. Me va a dar 1, que es un número racional. Entonces, si yo multiplico un irracional por un irracional, esto también es un irracional. ¿Ya? ¿Por qué es un irracional? Porque este número no está representado como entero en el numerador y el denominador. Entonces, esta multiplicación me puede dar 1. Y como si me puede dar 1, entonces significa que puede ser racional. Entonces, la multiplicación entre dos irracionales me da un irracional o un racional. A eso se refiere. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, perfecto. Y el 1 también es entero, o sea, también podría dar un número entero, esa multiplicación. El Q más Q. No, el que hiciste recién, el caso 2. Si no ves que te da 1. Sí, pues en este caso me da 1. Quizá pueden haber otras fórmulas Ya. que den otros números, pero ya teniendo un caso puedo decir que me puede dar un racional. ¿Cachai? Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Por mientras, empiecen con los ejercicios. Empiecen con los ejercicios, ya era la materia. Les voy a dar yo creo que unos 10 minutitos, más o menos. No, 5 minutos les voy a dar, porque quiero mostrarles los ejercicios que me tinca hacérselos, mostrárselos. Y sigan nomás, ejerciten, denle nomás. ¿Tienen dudas? Pregúntenme. Profe, una duda. Dime. ¿Cómo era eso? ¿Qué tiene la pantalla del dispositivo que lo explicó de una manera así que no lo alcancé a notar? ¿Qué cosa, perdón? Lo del inverso aditivo y lo otro. Ah, mira, te lo voy a... Va. Te lo pongo acá.
Ya. Inverso aditivo de A va a ser menos A. Inverso multiplicativo o recíproco va a ser que si tengo A, entonces va a ser 1 dividido por A. Eso es lo que se tienen que saber, de memoria. Inverso multiplicativo o recíproco. Te lo pueden plantear de las dos maneras. Entonces, por ejemplo, si te piden el inverso, el recíproco de 1 dividido por A, esto es A. ¿Ya? Eso tienes que saberlo. ¿Alguna otra duda? Ah, gracias. Ya, perfecto. Ya, si no hay duda, los dejo trabajar por mientras. Métanle a la. Ojalá que eso, que siempre tengan la guía a mano, porfa, para poder trabajar en los ejercicios. Acuérdense que al final de los ejercicios están las respuestas correctas para que las revisen y comparen su respuesta. Eh, pequeño corte, oigan. Me faltó decirles lo siguiente, que esto no está en los conceptos de la guía, pero es importante que lo sepan. Nosotros podíamos representar, por ejemplo, 1,36, yo lo puedo representar como una fracción, porque es un número racional, como 1,36 dividido por 1. Y esto si lo multiplico por 100, me queda 136 dividido por 100. Todo claro ahí. ¿Ya? La cuestión, ¿qué sucede? Nosotros también dentro de las fracciones podemos encontrarnos con números periódicos. ¿Cómo se escriben? Por ejemplo, 1,36. Esto es equivalente con una rayita arriba, es igual a que yo escribía 1,36, 36, 36 y así hasta el infinito. ¿Y esto cómo yo lo puedo representar de una fracción? Esto yo lo puedo representar de la siguiente manera. Tengo que escribir todos los números que están a la izquierda, o sea, los números que están a la izquierda de la coma y también los que están en la barrita, todos, los tengo que escribir en el numerador, 136, menos los números que tienen rayitas, que en este caso serían 36. Y el denominador, ¿cómo nos queda? Tenemos que ponerle un 9 por cada número que tengo a la derecha con barrita, que sería el 36. Entonces, de esta manera nos quedaría 100 dividido en 99, que es la representación de este número periódico. También tenemos otros números periódicos que son llamados semiperiódicos. ¿Cómo cuál? Como el siguiente. 24,65. Ay, me quedó muy feo. 65235. ¿Esto qué significa? Esto es lo mismo que escribir 24,652353535 y así hasta el infinito. ¿Esto cómo yo lo represento? Igual de esta manera, escribo el número completo, que sería
24, 6, 5, 2, 3, 5. Le resto lo que... ¿Cómo se llama esto? Ah, perdón, aquí era un 1. Lo siento, que esta parte me confundí porque no estaba ahí en la guía y la tuve que estudiar de nuevo. Esto me da 135. Entonces, yo le tengo que restar lo que no tiene barrita, que es el 1, en este caso. Y acá tengo que hacer lo mismo. Este número, que es lo mismo que el de acá, tengo que restar todo lo que no tiene rayita. Entonces me queda menos 24, 6, 5, 2, dividido por... Tengo que poner el... ¿Cómo se llama esto? El número de primero de números que tengo periódicos, que serían 2. Entonces tengo que poner 2 nueves y la cantidad de decimales restantes, que son 3. 1, 2, 3. Esto tienen que aprendérselo. Por favor, escríbanlo en un cuaderno, una hojita. Esto es importante que se lo sepan. Tienen que saber cómo representar números periódicos en forma de fracción. Esto también están en los ejercicios, van a necesitar esto. Si tienen alguna duda de cómo hice esto, lo puedo volver a repetir, no hay problema. Recuerden, hay que escribir el mismo número completo. Aquí, por ejemplo, 1,36 lo escribí 136, menos lo que no tiene rayita, que sería 1, dividido por, y la cantidad, primero escribo los 9 por cada número que está bajo la rayita en el lado decimal. Tengo 2, 9, 9, y como no me quedan más al lado decimal, así queda la fracción. Me quedaría 135 dividido por 99. 135. Y acá se aplica lo mismo, pero para un número más grande, que es semiperiódico. Entonces, como primero le pongo los 9 a la cantidad de números que están bajo la rayita, que son los periódicos, que son 3 y 5, y después la cantidad de ceros, que son los otros decimales, que son 3, 6, 5, 2, 1, 2, 3. Y después resuelvo esta resta y me da el número de fracción final. Perdón, se me había olvidado decirles eso. Profe, tengo Dime. una duda. Dime nomás. O sea, que igual no es media como, ya no sé. Que por ejemplo ahí en la raíz de 2, si yo lo resuelvo como con la calculadora, me da un decimal. Ya. Y ese decimal no me lo cambia como a que no sea irracional, ¿cierto? Es que esa es la cuestión. Este número tú no tienes manera de representarlo como una división de números enteros, como una fracción. ¿Cachai? Ah, Entonces no te va a dar una fracción en la calculadora. Sé que la tenéis programada de esa manera, pero no te va a dar una fracción de esa manera. Entonces y este es aunque me dé irracional. decimal, no importa. Da lo mismo que un número sea decimal. La cuestión es que hay números que no se pueden representar como fracciones. Por ejemplo, raíz de 2 no se puede representar como una fracción de enteros. Eso es importante, de enteros. Te aviso al tiro si es que la primera es... La primera es la D, no es la E. Que era como una duda que me quedaba. Dime. Como el por qué. ¿De esto? Sí, pero ya me lo resolviste, gracias. Ya. Ya voy a explicar, voy a hacer los 3 ejercicios que les tenía de estos que les quería responder, pero también quiero hacer este, para que entiendan un poco lo que les mostré acá. No lo quiero borrar todavía. ¿Cuál de los siguientes números no es irracional? Ya, perfecto, se habían equivocado alternativa. Aquí acuérdense lo que yo les puse. Si tienen un número periódico, no significa que no sea irracional. Aquí, por ejemplo, el 0,3, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como 0,3 rayita. ¿Por qué rayita? Porque se repite el 3 todo el rato. Entonces aplico la misma fórmula que les dije. Escribo el número completo, que sería 0,3 o 3 solamente, menos lo que no tiene rayita, 0, dividido por un 9 por cada número que tiene la rayita. Entonces esto me quedaría 3 novenos, que es igual a 1/3. Entonces, como yo puedo representar este número como fracción de enteros que está acá, entonces es un número racional. O sea, no es irracional. Importante que sepan. E y pi tienen que saber que son irracionales. No se pueden representar como fracciones. Ya. Entonces, ya, voy a partir con los ejercicios que les quería mostrar. ¿Cómo se resuelven?
Ya, voy a borrar esto. Me voy a ir al ejercicio 14. ¿Cómo calculamos esto? Ya, entonces, vamos a aplicar las mismas prioridades que teníamos antes. Primero tenemos que resolver las paréntesis. Entonces, yo resuelvo este paréntesis. Acuérdense que tiene el mismo denominador. Entonces, esto me va a dar lo mismo. Primero, aquí tengo dos números negativos. Entonces, esto es lo mismo que decir 2 séptimos más 4 séptimos. Parece una Y, un 4. Entonces, esto es igual a 6 séptimos. Entonces, esto nos quedaría como 3 cuartos menos 7 octavos por 6 séptimos. Acuérdense que podemos simplificar, simplificamos aquí por 7 y por 7, arriba y abajo. Entonces esto nos queda 3 cuartos menos 6 octavos. Y esta fracción yo también la puedo simplificar por 2. Entonces me queda 3 cuartos, 3 cuartos menos 3 cuartos. Entonces esto me va a dar 0. Entonces este tipo de ejercicio tienen que saber aplicar primero la prioridad, que es por paréntesis, después ver el tema de cómo van a cambiar los signos, y después resolvemos el paréntesis y vamos para afuera y vamos por prioridad de multiplicación y después de suma. Ya, ese es el 14, el que les quería mostrar. El otro que les quería mostrar, voy a borrar esto, es el 16. Ya. Aquí miran esto y como que les da un poco de susto, así como que uno dice, ¿qué hago acá? Aquí la prioridad son primero las fracciones más pequeñas. ¿Cómo funciona esto? Yo aquí lo puedo crear como ¿cómo se llama esto? Yo lo puedo hacer aquí como unos paréntesis. Yo puedo crear un paréntesis acá, paréntesis grande, por decirlo así. Después vuelvo a hacer un paréntesis acá. Después hago un paréntesis acá. ¿Y ven cómo voy achicando cada vez más la división? Entonces, yo primero tengo que hacer lo de abajo, lo de más abajo, lo más chico, y después voy a ir para arriba. Porque en el fondo, esta fracción está compuesta por un denominador que es un 1 más otra fracción. Entonces yo tengo que resolver esa fracción. Esa fracción está hecha de un 1 dividido por 1 más una fracción y así. Entonces yo lo que tengo que hacer es ir haciendo primero las fracciones más chiquititas para empezar a hacer el ejercicio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Primero nos fijamos en el 1 más 1 partido por 4. ¿Eso qué nos va a dar? 1 más 1 partido por 4. Este 1 de acá, yo lo puedo amplificar. Y me queda como 4 dividido por 4 más 1 partido por 4. Acuérdense que un 1 es representativo también como un 1 partido por 1. Entonces yo multiplico por 4 arriba y abajo, que es lo mismo que multiplicar por 1. Y queda 4 multiplicado por 4 más un cuarto. Y esto es igual a 5 cuartos. ¿Ya? Tengo 5 cuartos. Perfecto. A ver, lo voy a escribir acá al lado. Tengo 5 cuartos. Voy a borrar aquí. Con 5 cuartos. Hice la primera fracción. Ya. Entonces, ahora tengo que este 5 cuartos, vamos a hacer esta. Tengo 1 más menos 1 dividido por 5 cuartos. Primero tengo que resolver esta fracción. ¿Y cómo la resuelvo? Acuérdense. Tengo que menos 1, que también se puede escribir como menos 1 dividido por 1, se está dividiendo por 5 partido por 4. Y esto es lo mismo que si yo lo doy vuelta y lo multiplico. Entonces lo que me va a dar va a ser menos 1 partido por 1 por 4 dividido por 5. Que esto es igual a menos 4 quintos. ¿Ya? Tengo menos 4 quintos, entonces. Teniendo menos 4 quintos, voy a tener que voy a ahora resolver este paréntesis. Nos va a quedar 1 más 1 dividido en menos 4 partido por 5. Hago lo mismo que acá con esto. Me queda 1 más 1 dividido por 1 por menos 5 dividido por 4. Esto es igual a 1 menos, porque este es un número, una fracción positiva y esta es negativa, entonces multiplicación, se queda la negativa, menos 5 partido por 4. Esto es igual a 4 partido por 4 menos 5 partido por 4. Esto nos va a dar menos un cuarto. ¿Ya? Nos va a dar menos un cuarto. Y a ver, esperemos un poquito. Déjenme revisar si es que voy bien.
A ver, primero resolví este, que me da 5 cuartos. Después lo daba para arriba, me da 1 menos 4 quintos, que me da... Va, lo siento, perdón, me enredé un poquito acá. 5 cuartos, me queda 1 más 4 quintos. 1 menos 4 quintos. Eso era, perdón. Me faltó resolver esto. Entonces voy para atrás. Entonces, yo lo que estaba haciendo era lo siguiente. Primero resolví esto, me dio 5 cuartos. Y después hice este, que es 1 más menos 1 dividido por 5 cuartos. Vamos ordenado ahí. Entonces, tenemos que esto es igual a 1 más esto, menos 1 dividido por 1 dividido por 5 cuartos. Que esto es igual a 1 más menos 1 dividido por 1 por 4 quintos. Que esto es igual a 1 más esto. Perdonen, que me comí este 1 antes, por eso me dio un resultado muy raro. 1 menos 4 quintos, ¿qué me da? Multiplico por 5 abajo y arriba, el 1. Me queda 1 menos 4 quintos. Y esto es igual a 1 quinto. Tengo 1 quinto. Ahora resuelvo esto. Me queda 1 más 1 dividido por 1 partido por 5. Y esto es lo mismo que dar vuelta a esta fracción y que el resultado nos va a dar 1 más 5, que es igual a 6. Entonces, teniendo esto, puedo hacer la fracción completa, que es menos 1 dividido por 6. Y este es nuestro resultado. Es importante que sean ordenados con esto. A mí mismo me pasó que sin querer me comí un 1 y tuve que volver a hacerlo. Así que, ojo con esto. Ya. Y el último ejercicio que les quiero hacer es el 29. Váyanse al 29. Ya. ¿Por qué elegí este? Porque se me había olvidado explicarles un poco cómo funcionaba este tipo de ejercicio. Primero, tenemos estas 5 alternativas, que es una por sí sola, 2 por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, se requiere información adicional. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí yo tengo un enunciado que me dicen, me pueden preguntar algo o me pueden dar una condición. Entonces yo digo que leyendo solamente la parte 1, se cumple lo que me están diciendo. Eso sería que si se cumple solamente con la primera y no se cumple solo con la segunda, entonces pongo solamente una por sí sola. Y lo mismo al revés. Si se cumple solamente con la 2 y no con la 1, respondo 2 por sí sola. Hay veces también que para que esto sea verdadero, tienen que estar las dos al mismo tiempo. Ahí es cuando yo digo ambas juntas. ¿Ya? Tienen que, con el enunciado número 1 y el número 2, se puede hacer verdadero, pero por separado no se hace verdadero esto. Entonces ahí tengo que poner la C, que es ambas juntas. Y hay casos en que se hace verdadero si es que leo solo la 1 o si leo solo la 2. En ese caso, que sería como 1 por sí sola y 2 por sí sola, esa es la D, que es cada una por sí sola. Y en caso contrario, de que yo no pueda obtener nada, no pueda decir que algo es verdadero o falso, entonces se requiere información adicional. Entonces vamos a hacer este. Tenemos entonces que se puede determinar que P raíz de 3 es un número racional, sí. Primero, P es un número irracional. Entonces yo puedo escribir que P es un número irracional. P por raíz de 3 es un número... Veamos, pongamos un ejemplo. Acá tenemos que ponernos en ejemplo. P es un número irracional. Digamos que P es raíz de 2, que es un número irracional. Sería raíz de 2 por raíz de 3. Y esto yo no lo puedo representar como una fracción, pues no lo puedo representar como una fracción de enteros. Entonces, esta no es. Sabemos que esta no es. Ahora, mirando solamente la 2. P es el inverso multiplicativo de raíz de 3. A ver, si pongo que P es el inverso multiplicativo de raíz de 3, el inverso multiplicativo de raíz de 3 es 1 partido por raíz de 3. Acuérdense lo que les dije. O recíproco, es lo mismo. Entonces, si P es esto, y yo lo multiplico por raíz de 3, yo simplifico a ambos lados por raíz de 3 y me va a dar que es 1 partido por 1, que es un número racional. Pues. Yo lo estoy representando ahora como una fracción de enteros. Entonces, aquí sí se cumple con el caso de la 2. ¿Ya? Entonces, si se cumple acá, pero no se cumple acá, yo digo al tiro que es la B. Si se cumpliera para el caso primero y para el segundo, entonces yo digo que es cada una por sí sola. Y si no se cumpliera solamente
en el 1, con solamente el enunciado 1, y tampoco solo con el enunciado 2, pero juntos me dan que sí es, que esto sí es un número racional, entonces ahí habrían sido ambas juntas, porque requieren de las dos. Entonces la respuesta definitiva es la B. Tengo una duda, Dime. pero, o sea, es que cuando vi ese ejercicio, lo primero que se me vino a la mente fue lo que explicaste de que irracional por irracional puede ser irracional o un racional. Sí. Entonces, Es que mira, no, es que ahí está la duda, porque tú dices que una multiplicación entre dos irracionales puede ser irracional o racional, pero yo no te estoy asegurando que sea un número racional, este es el que P es irracional, a eso se va, ¿cachai? Yo no puedo determinar que este es racional, puede también ser irracional, ¿cachai? Porque en este caso, yo vi que esto me da irracional. Puede que si yo digo que P es raíz de 3, entonces esto me da raíz de 3 por raíz de 3, que esto igual a 3. Aquí me va a dar que es racional, ¿cachai? Pero también yo no te puedo asegurar que esto va a ser racional, puede que también sea irracional, si no tengo el valor de P. Entonces no puedo hacer entonces, P con esto, ¿cachai? tiene que ser como probar que solamente va a ser racional. Claro, yo puedo determinar que esto es racional, sí. ¿Puedo determinarlo? No puedo, porque también puede ser que P sea raíz de 2, que es un número irracional, y esta multiplicación no es racional, ¿cachai? ¿Me entendés? Como que no puedo asegurar que esto es racional. Puede que sea racional o irracional, pero no me aseguran, no me asegura nada. Gracias. Ahora De nada. ¿Alguien más quedó con duda? ¿Alguna pregunta de lo que hice? ¿O de algún otro ejercicio? Ya estamos llegando a la hora. Acuérdense que hasta las 7:40 la clase. ¿Ninguna duda? Yo me voy a quedar unos 5 minutitos más, yo creo. Me voy a quedar por si alguien quedó con duda, me quiere hacer alguna pregunta. Así que denle nomás los ejercicios, o por último dejen los ejercicios para después lo hacen. Me importa que hagan los ejercicios, sí, porque así sé que están entendiendo la materia. Y si tienen alguna duda de algún contenido, ejercicio, porfa, si es un ejercicio, traten de hacérmelo, o sea, por WhatsApp no hay problema, pero traten de mandarme o un pantallazo o al menos una foto del ejercicio, porque así es más fácil, me meto al celular nomás, si no me tengo que meter al Drive, entonces es una lata, me demoro. La lista, ¿verdad? La lista. Ya, oye, bien, estaba paviando, se me olvidó la lista. profe, ¿se va a quedar unos minutos, dijo? Sí, voy a quedar unos minutitos más. Es que tengo una duda, pero de la otra guía. Entonces, espera a que terminemos, voy a pasar ahora a asistencia y después te puedo resolver tu duda. ¿Ya? O por último se la pregunto de nuevo por WhatsApp. Ya, perfecto, no hay problema. Ya. Ya, entonces voy a tener que pedirles que se metan a Socrative, les voy a mandar en la misma sala de siempre. Les voy a poner por el chat. Es BLPHAD5. BLPHAD5. Y la respuesta es, a ver. Y la respuesta es azul, por favor, para que la respondan. Acuérdense de poner su nombre completo para que podamos pasar la asistencia. Nombre completo y apellido completo, por favor. Es azul la respuesta. Ahí ya partió. El Diego fue el primero en marcar asistencia. Profe, A ver, voy a tratar de mandarles el link, que yo no tengo, yo para hacerlo no me meto al link derechamente. A ver, profe, tengo una duda. O sea, dime. con esta página, si me la puede. Pasa que a mí me van a hacer, por el colegio me van a hacer una prueba. ¿Ya? Y en algunos monitos, o sea, salen, los números salen como colores. El color no involucra si la tengo buena o mala. No, o sea, se lo tienen que poner azul. Yo ahora estoy viendo que No, si no, no, ponen no. va a Pero tener, es debería una salir correcto. pregunta anexo de lo que usted me dice. Pasa que en el colegio voy a tener una prueba. ¿Ya? Y no sé si usted, como hace esas páginas, se da cuenta si cuando alguien la tiene buena o mala, como que sale un color abajito o no.
si te aparece a ti o a mí, se supone que, Sí. mira, yo como profe puedo ver como quiénes ponen y las respuestas, pero tú también cuando tú respondas te va a salir correcta o mala, ¿cachai? Ah, Tenés que fijarte en eso. Y también tenés que fijarte que con esto de Sócrates, yo ahora les dije que en la respuesta es solo azul, pero también si te fijáis podéis responder más de una. Entonces a veces eso igual se caen los profes que no lo explican, que puede haber más de una alternativa buena. Así que ojo con eso. ya. Pero una vez que la respondiste va a salir correcta o incorrecta, a menos de que sean varias preguntas y tenéis que mandar todo. Ahí te va a aparecer como porcentaje correcto. Ya. Gracias. Ya, de nada. Chao, Cristina. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Que le vaya bien. Buena semana. Acuérdense de hacer los ejercicios. Cualquier duda, hágala nomás. Nos vemos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Bye, Javi, ¿qué te pasó? ¿Qué onda? ¿No te puedes meter a la página? Que no te cargaba. Pero apretaste el link en lo que yo te mandé. O no te cargaba. Acuérdate que cuando te metes a la página, primero tienes que poner el room name. En el fondo, el que yo les mandé, que es B. Te lo voy a mandar de nuevo. Acuérdate que primero tienes que poner eso y después tienes que poner tu nombre completo. Y después de que tú respondes, te va a quedar un hexágono. Eso significa que está esperando otra pregunta, pero ya está listo. Si ya la respondiste, ya está. No sé si es que ya la respondiste. Ya, bacán. Bueno, probablemente era eso del salón. Ya voy a cerrarla.